Muy bien, bien. Entonces acá estamos para nuestro segundo encuentro. Sí, vamos a comenzar nuestro segundo encuentro de formación, que lo hemos titulado ¿Cuál es la relación entre la teología y los laicos? ¿Sí? Entonces vamos a primero a afirmar, ¿sí?, que durante los primeros siglos de la Iglesia los laicos se interesaban activamente por los problemas religiosos y la reflexión teológica le debe mucho de sus progresos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de descubrir cuál es el sentido de esta cita, ¿sí?, de esta afirmación, por qué decimos que se interesaban por los problemas teológicos activamente todo el pueblo de Dios, ¿sí? Tanto la parte jerárquica como el pueblo, como los laicos, ¿sí?, como el resto del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué sentido decimos que se dedicaban todo el pueblo de Dios, ¿sí? Bien, entonces el primer punto que tenemos que analizar, ¿sí?, el primer punto que vamos a tocar es el análisis histórico, ¿sí? El análisis histórico, digamos, de esta relación que siempre estuvo, aunque vamos a ver que en unas épocas de la iglesia menos o más, pero siempre estuvo, ¿sí? Esta relación íntima entre los laicos, ¿sí?, y la teología, ¿sí? Entonces dice, en la vida de la iglesia los primeros que se dedicaron a hacer teología fueron laicos y no clérigos, ¿sí? Y yo cito ahí nombre de muchos teólogos, ¿sí? Por ejemplo, Justino, Tertuliano, Panteno, Clemente de Alejandría, Orígenes, que después fue ordenado sacerdote, Orígenes de Alejandría, Victorino, Panfilo, Sexto Africano, Lactancio y Evagrio Póntico, ¿sí? En el caso particular bueno, algunos de ellos fueron santos, ¿sí? Fueron canonizados, por ejemplo, el caso de Justino, San Justino mártir, ¿sí? Vamos a ver que en algunos casos muy particulares no solamente se dedicaron a la teología en el sentido de experimentar, porque vamos a ver también cuál es la definición que por lo menos yo manejo, digamos, de teología. Entonces vamos a ver que no solamente se dedicaban, digamos, a hacer teología, sino que también se dedicaron, digamos, a enseñar teología fundando escuela. Ese fue el caso, por ejemplo, de Justino, ¿sí?, que fundó una escuela en Roma, y Orígenes, que enseñó durante mucho tiempo, aunque en la escuela de Alejandría, aunque bueno, dicen que él no fundó, después fundó otra escuela, ¿sí? Pero, pero enseñó mucho tiempo en la escuela de Alejandría, ¿sí? En la escuela catequística de Alejandría, pero era una escuela de teología, ¿sí? Eh, entonces tenemos estos dos casos particulares, ¿sí? Bueno, dicen que Clemente de Alejandría también enseñó un tiempo en esta escuela de Alejandría, ¿sí?, en la famosa escuela de la antigüedad, esta famosa escuela de teología de la antigüedad cristiana, ¿sí? Y dice, también muchos padres iniciaron su obra teológica siendo laicos, y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de San Cipriano, San Basilio, San Gregorio de Nacianzo y San Agustín, ¿sí? Porque San Agustín, cuando él se bautiza, digamos, él primero se bautiza y después al tiempo es ordenado sacerdote, bueno, después obispo, pero durante el tiempo en el que él es ordenado, en que él es bautizado y ordenado sacerdote, en ese lapso de tiempo, él, por ejemplo, escribe la obra Libre Arbitrio, ¿sí?, sobre el libre albedrío, ¿sí? Él escribe esta obra siendo solamente bautizado, ¿sí?, siendo solamente como laico, ¿sí?, como fiel bautizado nada más, es que él escribe esta obra, ¿sí? Después, bueno, sí, después, bueno, ya ordenado sacerdote, él empieza a escribir ya las confesiones, ¿sí?, por ejemplo, o sea, la gran obra de San Agustín. Pero hubo un par de obras, por eso le cito esa, en la que él todavía no había sido ordenado sacerdote y ya estudiaba teología, ¿sí? Entonces dice, la idea de una separación entre cultura religiosa a la que solo tienen acceso los clérigos y una cultura profana que sería solo estudiada por los laicos es algo ajeno a la edad patrística y propio de la modernidad, ¿sí? Entonces ya vamos a ver, cuando continúe vamos a ver en qué momento se produce la ruptura y en qué momento como que vuelve, porque dice es propio de la modernidad y ajeno a la edad patrística, o sea, la modernidad estamos hablando ya a partir del siglo XVII-XVIII.
y la patrística abarca hasta el siglo IX, sí, hasta el siglo VIII, IX, ¿sí? La patrística tardía, pero bueno, podemos decir siglo VIII, IX. Entonces ya vamos a ver qué pasó ahí en el medio, ¿sí? ¿Qué pasó ahí en el medio? Pero es importante destacar, digamos, también el tema de la teología, ¿sí? Ya vamos a ver por qué manejamos un concepto de teología a la hora, digamos, de fundamentar, ¿sí? Porque vamos a hablar también un poquito de la Iglesia de Oriente, ahí vamos a tocar un poquito eso, ¿sí? Dice, el aplastamiento del Imperio Romano por los bárbaros y la salvación de la cultura occidental por los hombres de iglesia, obispo y monje, todo esto contribuyó a que la alta cultura religiosa estuviera en manos de los clérigos, ¿sí? Esto es, digamos, durante, digamos, o sea, principalmente durante la Edad Media, ¿sí? Que pasa esto, que la cultura religiosa quedó en manos solamente de los clérigos, ¿sí? Aunque hay muchos factores ahí que también contribuyeron a eso, pero bueno, para otra clase, digamos, pero básicamente este es el periodo, ¿sí? El periodo de la Edad Media, ¿sí? Distinto, dice, fue el caso de la Iglesia de Oriente, o sea, de la Iglesia Ortodoxa, el pensamiento teológico fue cultivado tanto por clérigos como por los laicos, ¿sí? Y es interesante destacar, digamos, que en Oriente, digamos, en la Iglesia Ortodoxa, ellos tienen otro concepto de teología en el que el teólogo, digamos, el verdadero teólogo, no es solo el que sabe, digamos, de las cosas de Dios como un conocimiento intelectual o, digamos, un conocimiento que puedo adquirir por medio del razonamiento, sino más bien el que tiene experiencia de Dios, ¿sí? Entonces, tal vez por eso es que ese es uno de los motivos por los que en Oriente como que no se dividió tanto el conocimiento religioso, la cultura religiosa entre los laicos y los clérigos, ¿sí? Porque puede ser por este motivo, uno de los motivos puede ser esto. Ellos siempre han cultivado este concepto de teología, ¿sí? En que el teólogo puede ser cualquier, digamos, o sea, cualquiera que esté bautizado, o sea, que sea miembro de la iglesia puede ser teólogo en la medida que experimenta a Dios en su vida, ¿sí? Tiene que tener experiencia. O sea, el teólogo es, para la iglesia de Oriente, para la iglesia ortodoxa, digamos, teólogo es el que ha tenido experiencia de Dios, ¿sí? Más que haya adquirido un conocimiento por medio, o sea, un conocimiento por medio de deducciones, razonamiento, más que eso es el que ha tenido experiencia de Dios, ¿sí? El punto positivo, digamos, es que gracias a los monjes, como dice, los monjes salvaguardaron, digamos, la cultura religiosa en los monasterios ante, como dice acá, ante el avance de los bárbaros, ¿sí? Entonces, a ellos se le debe también, digamos, el punto positivo en la iglesia de Occidente es esto, digamos, que gracias a ello, digamos, la cultura greco-latina o greco-romana, ¿sí? Por ejemplo, las obras de los grandes filósofos, le pongo un ejemplo puntual, eh, Aristóteles, Platón, bueno, por darle ejemplos de filósofos muy conocidos. O sea, gracias a ello, digamos, esa cultura ha llegado hasta el día de hoy. Si no, hubiera sido total, sus obras hubieran sido totalmente destruidas y no conoceríamos nada de ese conocimiento tan valioso que ha aportado a la humanidad el pensamiento filosófico, sobre todo el pensamiento griego, ¿sí? No tendríamos nada de eso. Entonces, porque ellos ahí empezaron a hacer de copistas, ¿entiendes? Entonces, bueno, empezaron a copiar. El monje vivía, digamos, todo el día copiando las obras, ¿sí? Porque no es como ahora, digamos, obviamente que tenemos una tecnología súper avanzada. En ese tiempo no, ¿sí? Entonces había que copiarlo a mano y así lo hacían los monjes, por eso muchos monjes quedaban ciegos de tanto copiar, ¿sí? Porque un monje dictaba y habían 10 que copiaban a la misma vez, ¿sí? Dentro del monasterio. Por otra parte, el movimiento humanista ayudó a que los laicos tuvieran de nuevo acceso a la ciencia sagrada, es decir, tuvieron contacto de nuevo con el pensamiento religioso. De ahí que ya en el siglo XX han existido teólogos apologistas, fue el caso, por ejemplo, acá yo cito a Chesterton, Blondel y Maritain, ¿sí? Aunque Maritain ya tenía un sentido más humanista, un humanismo más del siglo XX, un humanismo cristiano, pero así apologista, así propiamente, así Chesterton y Blondel seguro, ¿sí? Sobre todo Blondel. Sobre todo dice en esta época y empujado por la acción católica, la iglesia empezó
a tener una conciencia más clara de la misión profética de los laicos y por tanto era necesario formarlos sólidamente en las verdades doctrinales para que realicen una tarea docente fecunda, ¿sí? Y acá vamos a hacer vamos a aclarar primero, porque dice, bueno, a partir del siglo XX, y sobre todo en el siglo XXI, la Iglesia ha tomado más conciencia de que todo el pueblo de Dios tenía que ser instruido sólidamente en las verdades de la fe, ¿sí? Para que realice una tarea docente fecunda. Pero tengan en cuenta que docente, o sea, si bien acá estamos tomando el principio, docente de una enseñanza sistemática de la teología, porque ese es el punto de esta formación, comprender eso, pero también, docente dentro de la iglesia es el que da un consejo, también hace una función docente, porque es una obra de misericordia, ya enseñar, dar un consejo, ya es, ¿entienden? Entonces, tiene ese sentido general, ¿sí? Pero también, bueno, en realidad el que estamos tocando acá es el particular, o sea, es el que enseña teología de manera sistemática porque se ha formado sólidamente, ¿sí? En un nivel superior, ¿sí? Un nivel superior o universitario, ¿sí? Pero también, como le digo, obviamente el padre de familia, la madre de familia, cuando enseña la catequesis, las cosas elementales, el Padre Nuestro, también ya está haciendo una tarea docente, ¿sí? Bajo la perspectiva de la vida de la iglesia, ¿sí? En la vida de la iglesia se entiende, todas esas tareas son tareas docentes del pueblo de Dios, ¿sí? Que el pueblo de Dios actúa activamente en todas esas tareas magisteriales, ¿sí? El segundo punto, ¿sí? Ahí hemos concluido el primer punto, hemos visto un repaso histórico rápido, de la relación, no me gusta decir mucho problemática, pero sí de la relación, ¿sí? Entonces el segundo punto es la condición y misión de los laicos según el Vaticano II, ¿sí? Según el pensamiento que ha plasmado el Vaticano II, vamos a ver cuál es la condición y la misión de los laicos, qué es lo que dice el Vaticano II respecto a la condición y a la tarea que tienen encomendada los laicos por ser simplemente bautizados, por ser solamente hijos de Dios, por tener la imagen de Jesucristo, ¿sí? Por medio del bautismo. Entonces vamos a usar la definición del Concilio Vaticano II. Esta es una cita textual del Lumen Gentium, párrafo 4, ¿sí? Ahí define el concilio quiénes son los laicos. Entonces dice, todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado, es decir, los diáconos, presbíteros o obispos, y los que están en un estado religioso reconocido en la iglesia, por ejemplo, puede ser el caso de los que viven en una congregación, ¿sí? Los que forman parte de una congregación religiosa. Entonces, sacando esa porción del pueblo de Dios, son todos los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y regia de Jesucristo, es decir, de la realeza de Jesucristo, ejercen, según el puesto que le corresponde, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Entonces estamos viendo acá que los laicos, ahí termina la cita, estamos viendo que los laicos son la mayor parte, la mayor porción del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es todo, es tanto la parte ordenada, o sea, la parte jerárquica, como los laicos, ¿sí? Los que participan del sacerdocio común, ¿sí? Cuando habla de la función sacerdotal profética y de la realeza de Cristo, que participamos, somos reyes, ¿sí? Por medio de Jesucristo, que es el Rey de Reyes, el cristiano ya participa del sacerdocio, que lo que se llama comúnmente el sacerdocio común de los fieles, ¿sí? No el sacerdocio ordenado ni jerárquico, ¿sí? Que eso sí es el de propiamente los sacerdotes y los obispos, ¿sí? Entonces estamos viendo ahí que la mayor parte, la mayor porción, ¿sí? Es la mayor porción. Entonces, por eso, bueno, el Concilio Vaticano II ha dicho, bueno, hay que prestar atención a esa porción porque es la mayor parte del pueblo de Dios. Los laicos son la mayor parte, somos la mayor parte, digamos, de lo que se conforma, lo que es conformado el pueblo de Dios, ¿sí? Y muy importante porque dice, mediante el bautismo somos incorporados a Cristo, o sea, mediante el bautismo nos revestimos de Cristo. Y si estamos revestidos de Cristo, entonces dice, somos cristoforos, somos portadores de Cristo. Estamos llamados a iluminar todas las realidades humanas, ¿sí? Todas las realidades humanas. Entonces esa es la importancia
de definir qué quiere decir laicos o qué entiende la Iglesia por la palabra laicos, ¿sí? Dice, por el hecho mismo de estar bautizados, todos los laicos son llamados al apostolado, ¿sí? Es en el mundo donde los laicos tienen que evangelizar y dar a conocer el mensaje salvífico. En efecto, los laicos están invitados a dar testimonio explícito de la palabra y de la enseñanza, ¿sí? Sería acá propiamente la teología, ¿sí? Pero no nos olvidemos, digamos, que hemos dicho que también una persona que instruye en las verdades elementales básicas, como por ejemplo puede ser la tarea de un catequista o de la catequesis, también de algún modo está haciendo o está enseñando teología. Porque en realidad esto hay que aclararlo también, digamos, la teología es una catequesis madura. O sea, la persona que quiere aprender teología, por decirlo así, palabras sencillas, la persona que quiere aprender teología es una persona, digamos, que quiere madurar su fe. ¿Cuál es la fe inicial que por medio de la catequesis? Sí, por medio de la catequesis, para recibir los sacramentos, todos nosotros hemos recibido una fe elemental, una fe básica. La persona que, digamos, el concepto, digamos, que tenemos que manejar de teología. La teología no es simplemente para empezar a preguntar y preguntar y preguntar y nunca sacar respuesta, no es eso. La teología me tiene que ayudar principalmente a madurar mi fe. Así lo han entendido los grandes santos, los grandes doctores de la Iglesia, y el caso más claro, Santo Tomás de Aquino, ¿sí? La teología me tiene que, teniendo en cuenta que el teólogo es el que tiene experiencia de Dios, ¿sí? Entonces la teología me tiene que ayudar a madurar, ¿sí? A madurar esa fe inicial que hemos recibido en el bautismo, ¿sí? Entonces por eso que todos los laicos también están invitados a dar testimonio explícito de la palabra, ¿sí? O sea, explícito quiere decir de manera sistemática, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, esta formación, ¿sí? Esta formación que estamos dando hoy, bueno, puede ser un ejemplo de dar un testimonio explícito de la palabra y por medio de la enseñanza de la teología, ¿sí? Y como le dice, en el mundo es donde tienen que dar, digamos, dar a conocer el mensaje salvífico los laicos, porque los laicos, ya vamos a ver, los laicos están insertos en el mundo y todos los laicos están llamados al apostolado, ¿sí? Y el apostolado, digamos, más, por decirlo de alguna manera, más perfecto es el de enseñar, ¿sí? Porque esa es una clara muestra o manifestación de que el amor de Dios está ahí, ¿sí? Por eso San Pablo dice, ay de mí si no predico, ¿sí? Por eso San Pablo dice eso, ay de mí si no predico la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es ese fuego, ¿sí? Que siente la persona cuando quiere anunciar, cuando quiere. Por eso es que anuncia, porque siente la urgencia, ¿sí? La necesidad imperiosa de dar a conocer el mensaje salvífico, ¿sí? Entonces, el apostolado hay muchas formas de dar apostolado. O sea, por ejemplo, la obra de misericordia, por ejemplo, en este caso la obra de misericordia material y dar de comer al hambriento es también un apostolado. Hay muchas formas de un apostolado, pero acá el más importante es el de enseñar, ¿sí? Es el de enseñar. Continuamos, dice, según la enseñanza de la Constitución Gaudium et Spes, también es una constitución, también es un documento del Concilio Vaticano II. Tengamos en cuenta que el Vaticano II fue promediando el siglo XX, ¿sí? Fue promediando el siglo XX en la década del 60, ¿sí? Ahí comenzó y lo que buscaba era, digamos, de algún modo, ayornarse a los tiempos. O sea, es como, para decirlo en palabras sencillas, la Iglesia buscaba dar respuestas a los problemas contemporáneos del hombre, ¿sí? Por eso convocó al concilio para dar respuestas a los problemas contemporáneos de los hombres, ¿sí? Sobre todo ya en la posmodernidad en la que estábamos o en la que estamos todavía, buscaba dar respuesta a esos problemas, porque la modernidad y la posmodernidad es una época bastante difícil con respecto a la fe. Entonces lo que ha buscado el Concilio Vaticano es dar respuesta, ¿sí? Dar respuesta a los problemas contemporáneos. O mejor dicho, a los problemas religiosos del hombre contemporáneo.
Dice, la Iglesia alienta a los laicos que tengan vocación a consagrarse a la enseñanza y investigación teológicas. Entonces acá ya estamos de vuelta poniendo el énfasis en la persona que tiene vocación, pero realmente una vocación, ¿sí? Porque bueno, usted me dice, bueno, el padre enseña, digamos, enseña la verdad de fe o enseña la doctrina cuando le da un consejo a un hijo, sí, o sea, teniendo en cuenta, digamos, un padre cristiano, un hijo, o sea, cuando se quiere, digamos, instruir un padre a un hijo en la familia sobre la verdad de fe mediante un consejo, por ejemplo, que no deje, digamos, de bautizar, de confesarse seguido, ¿entienden? Sí, está dando, digamos, testimonio de la palabra de Dios, está dando testimonio de una vida, ¿sí? De una vida cristiana. Pero acá estamos hablando de una real vocación, ¿sí? Una real vocación. Vocación es algo, digamos, que por decirlo así en palabras sencillas, algo que compete que envuelve toda la existencia de esa persona. Entonces, en ese sentido es que por eso dice a consagrarse a la enseñanza e investigación teológicas. Claro, porque digamos, la vocación es algo que envuelve toda la existencia de esa misma persona que quiere dedicarse a la enseñanza de la teología. Podríamos decir que siente un deseo de vivir para eso, ¿sí? Pero ya vamos a ver que no, que tiene mucho sentido, digamos, cuando hablamos de vivir para eso, porque vamos a ver que en definitiva la teología siempre me tiene que llevar a Cristo, es vivir para Cristo. Y así, como vuelvo a decir, lo han entendido sobre todo los grandes santos, Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Por eso Jesucristo le dice, al final de su vida, has hablado muy bien de mí, Tomás, ¿sí? Porque en definitiva la teología, en el sentido más profundo todavía del que venimos diciendo, hablando, es, me tiene que llevar a amar a Cristo, ¿sí? Solamente a Cristo, en última instancia, ¿sí? Dice, para ello es necesaria una formación profunda y adecuada en las ciencias sagradas, ¿sí? Y que contemple las dimensiones humana, espiritual e intelectual. Es decir, digamos, tiene que recibir una formación doctrinal, filosófica y teológica del futuro educador, ¿sí? La persona que quiere formarse se tiene que formar en todos estos aspectos, en la parte humana, en la parte espiritual, en la parte intelectual, ¿sí? Mediante una formación doctrinal, filosófica, teológica, ¿sí? Porque, digamos, el concepto de ciencia sagrada es un concepto que abarca todo esto, ¿sí? Porque muchos pueden pensar, bueno, mucha gente no sabe, digamos, ni siquiera lo que es ciencia sagrada, pero por ahí una persona puede decir, bueno, ciencia sagrada es sinónimo de teología. Sí, obviamente, una primera, digamos, un primer acercamiento, sí, pero la palabra, digamos, el concepto ciencia sagrada, digamos, abarca muchas cosas. O sea, abarca, digamos, lo que tiene que ver con el estudio del hombre, con el estudio del mundo, con el estudio de la filosofía y de la teología, y que todo tiene que, digamos, orientarse a Dios, ¿sí? Podemos decir, la ciencia sagrada es el estudio del hombre y de todas las realidades humanas, pero orientadas a Dios, ¿sí? Digamos, esa sería la definición. Si la teología, digamos, decimos rápidamente, es el estudio de Dios, ¿sí? Porque teo y logía, ¿sí? Dios, estudio de Dios. Si decimos que es, bueno, la ciencia sagrada podemos decir que es, bueno, el estudio del hombre, de las realidades humanas, orientadas a Dios, ¿sí? O lo que Dios me dice sobre el hombre y todas las realidades humanas, ¿sí? Y obviamente también sobre lo que Dios dice de sí mismo, ¿sí? Bien, dice, entonces queda de manifiesto que los laicos están invitados a recibir una formación teológica estricta y rigurosa, la cual los prepare para compartir el mensaje cristiano en todos los niveles educativos. Además, no solo deberán enseñar, sino también escribir obras de teología o de espiritualidad. Por su singular situación, podrán dar respuesta a los problemas religiosos de su tiempo, ¿sí? Entonces vamos a explicar un poquito esto que dice. Primero dice, bueno, lo que venimos hablando, tiene que recibir una formación rigurosa y estricta, ¿sí? O sea, la persona que realmente tiene la vocación de enseñar teología tiene que recibir una formación estricta y rigurosa, ¿sí? La cual, ¿para qué? Para que los prepare a compartir el mensaje, a dar a conocer el mensaje cristiano en todos los niveles educativos, ¿sí? Porque acá estamos diciendo ya de una manera formal, aunque también obviamente abarca la manera informal de enseñar teología, pero también la manera formal. Entonces, por eso tienen que estar preparados para enseñar en todos los niveles educativos.
o podemos decir en palabras sencillas, en cualquier etapa de la vida. ¿Sí? En cualquier etapa de la vida, una persona que quiera recibir una formación teológica, bueno, el futuro educador debe estar preparado para enseñarle tanto a un niño de 5 años como a una persona de 60 años que ya ha vivido una vida, ¿sí? Y ya tiene otras inquietudes, otras aspiraciones totalmente distintas a las que puede tener un niño, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Además dice, no solo deberá enseñar o dedicarse, sino que también o puede o debe estar preparado para escribir obras de teología y de espiritualidad. Estas obras de teología y espiritualidad pueden estar o no, pero pueden ser orientadas, o cuando se escribe teología, buscar, aparte de enseñar doctrinalmente, las verdades de fe pueden estar también un poquito orientadas, como dice más adelante, puede o no, no es obligación, pero orientado un poquito a resolver o a dar, no a resolver, pero sí a dar respuesta a los problemas religiosos de su tiempo, ¿sí? A los problemas religiosos de su tiempo. Entonces también puede estar, digamos, en ese sentido, digamos, orientada cuando la persona escribe obras de teología o de espiritualidad, a eso, a dar soluciones, respuestas a los problemas. Entonces, porque dice, por su singular situación, claro, porque están insertos, acá volvemos, ya vamos a volver a repetir varias veces, pero el laico es una persona que está inserta en el mundo, ¿sí? Está inserta en el mundo. Porque en palabras sencillas, la persona que está ordenada, un sacerdote, ha muerto al mundo, ¿sí? Ha muerto al mundo. Ustedes me pueden decir el laico, el bautizado, también, ¿sí? También, pero está más cerca, el laico está más cerca a las realidades humanas o hace su vida en medio de las realidades humanas, ¿sí? O de las realidades profanas, ¿sí? Por ejemplo, un médico, ¿sí? Un médico trabaja en un hospital, trabaja en una realidad puramente humana, ¿sí? Ahí es donde tiene que dar testimonio de su fe, o sea, un médico cristiano, un médico, dije médico porque es lo primero que se me vino. Ahí es donde tiene que dar, digamos, testimonio, si el médico es cristiano, ahí tiene que dar, digamos, testimonio de esa fe, ¿sí? Problemas religiosos de su tiempo, por ejemplo, el médico, bueno, hoy que está tan, por desgracia, tan de moda el tema del aborto y todo eso, bueno, el médico es ahí donde tiene que dar respuestas a, a ese problema, ¿sí? A ese problema, que en el fondo es un problema religioso. ¿Por qué es un problema religioso en el fondo? Y porque, bueno, es un grave peligro un niño que muere sin ser bautizado, ¿sí? Es algo muy terrible, ¿sí? Bien, ahí hemos concluido el segundo punto. El tercer punto dice la enseñanza de la teología a los laicos, o sea, este es el modo o cómo se tiene que enseñarle la teología a los laicos. ¿Sí? Ya vamos a ver que no difieren nada a lo que a la formación que reciben los clérigos. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Pero este punto es cuál es la formación que deben recibir los laicos respecto a cuando se quieren formar en teología. ¿Sí? Bien, no sé, ¿se va entendiendo? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Por ahora sí. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Bien, Sí, todo bien por ahora, gracias. dice, en la iglesia existen distintas propuestas de formación religiosa a los laicos. Ejemplos de ellos son, y podemos citar, las conferencias dictadas sobre algún tema específico. Otras veces son verdaderos cursos de estricta formación teológica. Estos pueden ser formales e informales, ¿sí? Entonces, cuando dice conferencia dictada sobre algún tema específico, bueno, puede ser el ejemplo, por ejemplo, de esta, digamos, de esta formación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las propuestas que tienen los laicos para formarse? ¿Sí? Entonces, las propuestas que tienen son estas, por ejemplo, este encuentro de formación, ¿sí? Y después los cursos de estricta formación teológica, estos pueden ser formales e informales, ¿sí? Entonces, puede ser, digamos, un curso, digamos, avanzado, o sea, avanzado, digamos, una carrera, por ejemplo, un profesorado en ciencia sagrada, una licenciatura en teología, ¿sí? O pueden ser cursos que también son de estricta formación teológica, pero informales, puede ser un curso específico sobre algún tema, por ejemplo, un curso de Mariología, ¿sí? Entonces, tiene una estricta, o sea, está pensado para dar una estricta formación teológica, sí, ¿sí? Pero bueno,
puede ser de una manera informal. Yo le dije acá dos, ¿sí? Dos ejemplos, por ahí hay un par más, ¿sí? Pero bueno, estos son los dos grandes, las dos grandes propuestas que pueden encontrar, que podemos encontrar, ¿sí? Cuando queremos aprender sobre las cosas de Dios, sobre el misterio de Dios, ¿sí? La formación que recibe un laico lo debe preparar para penetrar en las realidades de un mundo cada vez más secularizado, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por secularizado? O sea, un mundo que vive cada vez más a espaldas de Dios, ¿sí? Un mundo que vive cada vez más a espaldas de Dios. O sea, que vive como si Dios no existiera, ¿sí? O si existe me da lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que entendemos por un mundo cada vez más secularizado. Un ejemplo claro de esto puede ser Uruguay, por ejemplo, ¿sí? En el país vecino, por ejemplo, ellos, digamos, el 25 de diciembre es feriado, pero ellos celebran el Día de la Familia y no Navidad, o sea, Navidad que es básicamente el nacimiento de Cristo. Bueno, ellos siguen celebrando, pero ya no es, digamos, el nacimiento de Cristo, sino el Día de la Familia. Esto no es algo que eso ya es algo que lo vienen pasando hace mucho, lo vienen diciendo hace mucho tiempo los obispos de Uruguay, que tienen que volver a evangelizar. Lo contrario a secularizar es evangelizar. Secularizar es mundanizar una realidad o una realidad religiosa, ¿sí? Entonces, ellos dicen, bueno, evangelizar, tenemos que volver a evangelizar, ¿sí? Porque creo que casi el 60% de Uruguay se declara ateo, ¿sí? Hoy en día. En Argentina, bueno, creo que hoy en día cerca del 40%, el 30%, un número altísimo, pero ya en Uruguay ya ha pasado el 50%, ya es casi el 60-70% que se declara ateo, o sea, tiene una secularización muy fuerte. Y en este contexto, bueno, Europa ni hablar, ¿no? Pero en este contexto, digamos, tan particular es donde, por eso es que tiene que ser estricta la formación, tiene que ser una formación de calidad, ¿sí? Porque justamente en este mundo tan difícil que nos toca vivir es donde uno tiene que dar respuestas de su fe, ¿sí? Tiene que dar respuestas de su fe. O sea, dar respuesta, digamos, de la esperanza que hay en cada uno de nosotros, en cada uno de los cristianos, ¿sí? Dice, la acción salvífica de Cristo y de su iglesia se prolonga en la vida de los laicos. Estos actúan en el mundo siendo fermento de vida santa, ¿sí? Entonces, tenemos que mostrar a otros que Cristo vive en nosotros por medio de una vida santa, ¿sí? Por eso que tenemos que dar testimonio. Acá hablamos de testimonio explícito, pero también estamos llamados a dar un testimonio implícito, ¿sí? Implícito también, ¿sí? Entonces, la iglesia está para administrar la salvación a los hombres, ¿sí? Porque dice, la acción salvífica de Cristo y su iglesia, la iglesia administra. Por medio de Cristo nos viene la salvación, pero la iglesia es la que administra, ¿sí? Esa salvación. Por medio de la vida de los laicos, esa acción salvífica en conjunto entre Cristo y la iglesia se prolonga en la vida de los laicos, ¿sí? Profesor, Sí, sí. ¿Cuál sería un ejemplo de dar testimonio implícito? Por medio, por ejemplo, de un consejo, ¿sí? Por medio de un consejo, ese sería, por ejemplo, una persona que está pasando por una depresión, ¿sí? Puede ser eso un testimonio implícito, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo recomendar un buen psicólogo, por ejemplo, aunque yo sé que, implícito en el sentido que yo sé que, por ejemplo, ese psicólogo es cristiano, le va a dar, digamos, una atención, digamos, obviamente psicológica, pero con una cosmovisión cristiana de la vida. Entonces, implícitamente yo le puedo recomendar, ¿sí? No, porque, por ejemplo, porque hay casos difíciles, hay personas que son muy difíciles, o sea, cualquier cosa que usted le puede decir sobre la fe, no salen corriendo, o sea, no quieren saber nada. Entonces, en ese sentido es válido dar un testimonio implícito, ¿sí? Explícito sería decirle, bueno, anda este psicólogo, por ejemplo, ¿no? Por darle un ejemplo, este psicólogo, si está pasando una depresión, es católico, es cristiano. Pero si no se puede, entonces tenemos que dar el testimonio implícito de recomendárselo y bueno, o sea, sin decirle que ese psicólogo, por ejemplo, es cristiano, ¿sí? Es católico, es cristiano, o sea, es un psicólogo comprometido con su vida de fe, ¿sí? Esa sería la diferencia.
Bueno, gracias. Ahí está. Muchas gracias, Rosa. A la revelación se le deberá estudiar bajo la categoría de historia de salvación, y la perspectiva de estudio siempre será cristocéntrica, como lo solían hacer los padres de la Iglesia, poniendo el énfasis en que la palabra de Dios vivifica toda la existencia humana. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Básicamente a la revelación la tenemos que estudiar en la categoría de la historia de la salvación, y desde la perspectiva cristocéntrica, o sea, quiere decir que desde Cristo me voy desde Cristo me voy al Antiguo Testamento, o sea, lo tengo que ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque toda la palabra habla sobre Cristo, ¿sí? Por eso tiene que ser cristocéntrica, porque Cristo es el centro de toda la revelación, o sea, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y desde Cristo me voy hacia el futuro, ¿sí? Me proyecto hacia la vida futura, ¿sí? Hacia las realidades que sobrepasan la existencia humana, ¿sí? Hacia la Nueva Jerusalén, o sea, obviamente esto es más difícil porque, bueno, esto tiene que ver ya con una espiritualidad fuerte, o sea, lo que se llama la mística, la teología mística de los grandes místicos, ¿sí? Santa Teresa, pero es posible porque tenemos la vida de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, puede decir santos modernos, ¿sí? Pero es posible, digamos, que toda la revelación sea, digamos, meditada, reflexionada, profundizada de manera cristocéntrica, ¿sí? Y en la historia de la salvación, ¿sí? Historia de la salvación quiere decir que Dios ha ido formando la alianza a lo largo de todo el Antiguo Testamento hasta que ha llegado a su plenitud en Jesucristo, ¿sí? Hasta que ha llegado a su plenitud en Jesucristo, donde hizo la alianza definitiva, ¿sí? Poniendo el énfasis en que la palabra de Dios vivifica toda la existencia humana. Claro, la palabra de Dios me da respuestas a todos los problemas humanos, ¿sí? Porque muchos dicen, no, bueno, es que no. Sí, la palabra de Dios me da respuestas a todo, le da sentido. Acá lo que dice vivifica es que le da sentido a toda la existencia humana, ¿sí? A todo. Ya vamos a ver, al encarnarse Jesucristo en un cuerpo humano, digamos, Él siendo Dios, pero como hombre ha vivido, digamos, todas las realidades humanas, ¿sí? Todas las realidades humanas las ha vivido, ¿sí? Porque justamente se ha encarnado. Entonces, por eso es que Jesucristo tiene la respuesta para todos los problemas humanos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la disposición de escucha, ¿sí? Tenemos que estar predispuestos a escuchar eso que Jesucristo nos quiere decir, porque Jesucristo es el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces, su buena noticia es siempre nueva. Por eso es siempre una buena noticia el acto salvífico de Cristo, ¿sí? Siempre me va a dar respuestas a todos los problemas, ¿sí? Tanto al hombre de 2000 años, de hace 2000 años, como ahora, como al hombre del futuro. Si no, no sería palabra de Dios. Si no me daría respuesta a todos los problemas del hombre de hoy, de ayer y de mañana, entonces no sería palabra de Dios. El misterio de Jesucristo debe ser la razón por la cual se quiere estudiar teología o profundizar en investigaciones teológicas, porque Cristo es la epifanía de Dios en el mundo, la meta de la historia de la salvación, ¿sí? O sea, Cristo es la manifestación de Dios en el mundo, ¿sí? Entonces, esa es la razón primordial por la cual yo o cualquier persona quiera, digamos, profundizar en teología o quiere estudiar teología en sus distintas ramas, ¿sí? Pero quiere estudiar teología es el misterio de Jesucristo, ¿sí? Porque todo fue hecho para y por Él, ¿sí? Y para Él, o sea, para Jesucristo. Entonces, por eso decimos tiene que ser el centro de toda la vida teológica, digamos, de todo el estudio teológico de una persona, ¿sí? Asimismo, se deberá evitar que cuando se enseñe teología entrar en disputas o polémicas sin sentido. Más bien, la enseñanza será con paciencia y con deseo de instruir en la verdad. En efecto, la exposición del misterio cristiano será serena y meticulosa, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos invita a que muchas veces, la misma palabra de Dios nos invita muchas veces a enseñar, pero sin entrar en disputas sin sentido, en disputas vanas, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces hay que tratar muchas veces de evitar las polémicas, las disputas, porque no ayudan, ¿sí? Más bien siembran división más que ayudan a acercarse, ¿sí? Por ahí hay muchos debates, ¿sí? Sobre todo hoy en día es muy posible acceder a cualquier debate en internet y van a ver que más bien se terminan dividiendo
¿sí? Por ejemplo, algún debate entre cristianos y protestantes, más bien se terminan dividiendo que terminan, digamos, uniendo o encontrando puntos en común, más bien se terminan diferenciando, más allá de quién tenga la razón, se terminan, digamos, apartando, ¿sí? Por eso es que no tienen mucho sentido y por eso más bien se invita a que cuando se enseñe teología se lo haga de manera serena y meticulosa, o sea, de manera detallista, digamos, poniendo siempre el detalle en cada verdad que se enseña de fe, ¿sí? Enseñando serenamente, tranquilamente y con seguridad de que es palabra de Dios lo que se está enseñando y no palabra humana, ¿sí? Por último, afirmamos que todo cristiano tiene el derecho a profundizar en su fe y a dedicarse con esmero a la investigación teológica, ¿sí? Este es un principio, el derecho es un principio, digamos, propuesto por el Vaticano II, ¿sí? A profundizar en su fe, todo laico tiene ese derecho a profundizar en su fe y dedicarse con esmero, ¿sí? Eso es lo que venimos hablando, ¿sí? Con dedicación a la investigación teológica, o sea, al estudio teológico, a la meditación de Dios, ¿sí? Por último, el último punto, que es el cuarto punto, que es la enseñanza de la teología por los laicos, o sea, cómo los laicos deberían enseñar la teología. ¿Sí? Ya hemos visto cómo se deberían formar, ahora cómo deberían enseñarla una vez ya formado. Y dice, el Concilio Vaticano II quiso que los laicos, en su gran mayoría, se dediquen de una forma u otra a la enseñanza teológica. El ejercicio de esta es común a todos los fieles creyentes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? A todo el pueblo de Dios, ¿sí? Es común, o sea, todo el pueblo de Dios está apto para enseñar o tiene la aptitud, digamos, el principio básico para enseñar, digamos, teología o enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Por eso dice, tanto los clérigos como los laicos, cuando se ejercitan en la investigación teológica, saben que su estudio está sometido al juicio del magisterio. Y eso es importante, ¿sí? En última instancia, siempre lo que un teólogo puede enseñar sobre la doctrina, siempre sabe que tiene que estar sometido al juicio del magisterio, o sea, al juicio de la iglesia, ¿sí? Así lo han hecho los grandes santos, así hizo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, al final de su vida, puso toda su obra al juicio de la iglesia, ¿sí? Y dijo, bueno, si la iglesia ve que hay algo mal que yo enseño, bueno, que lo desechen, ¿sí? No tuvo ningún problema, o sea, ahí nos mostró un gran, digamos, un gran sentido de humildad, ¿sí? Porque al ver, a ver, Santo Tomás de Aquino, junto con San Agustín, fueron las personas más inteligentes, ¿sí? De la historia, no solamente de la historia cristiana, sino de la historia de la humanidad, diría yo, digamos, de toda la humanidad. Y al tener una profunda humildad para decir, bueno, toda mi obra queda bajo juicio o lo someto al juicio del magisterio eclesiástico, ¿sí? Entonces, el teólogo, digamos, antes de empezar a teologizar ya tiene que saber esto básico, esto es un principio básico. Si no tiene claro esto, es mejor que no se dedique a hacer teología. Por gracia de Dios, el sacerdote tiene la misión de enseñar y predicar por estar ordenado, ¿sí? La función docente, esto es importante, la función docente del sacerdote está centrada en el querigma y en la catequesis, o sea, el querigma es el primer anuncio salvífico, ¿sí? El primer anuncio salvífico básicamente es dar a conocer el mensaje para producir rápidamente un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Ese tiene que ser, digamos, el querigma, y eso es lo que se propone siempre en la homilía. El sacerdote tiene que anunciar a Cristo de manera que llegue rápidamente el mensaje a la otra persona que lo está escuchando y que produzca en esa persona un cambio de mentalidad, ¿sí? Eso sería el querigma, ¿sí? El primer anuncio salvífico, y en particular en la tarea del sacerdote cuando predica la palabra de Dios. Y aunque tenga una sólida formación teológica, es decir, el sacerdote, el prevístero sería en sentido estricto, la enseñanza teológica no está vinculada a su sacerdocio ministerial. Esto es importante. Cuando el sacerdote enseña teología, no lo hace como un deber que le es propio, sino como una prolongación normal de su función como ministro de la palabra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un sacerdote, lo que está diciendo acá, un sacerdote que no enseña teología, ¿está faltando a su ministerio? No, no está faltando a su ministerio. No es un deber que le compete propiamente por ser ordenado, ¿sí? Porque hemos visto que la tarea central del sacerdote es el querigma y la catequesis. O sea, el querigma por eso es la prédica, por eso es la homilía, por eso el sacerdote predica. La homilía es el único que puede predicar, bueno, el obispo también obviamente,
pero puede predicar, digamos, en la homilía, porque la homilía lo que busca es el cambio rápido de vida, ¿sí? El cambio rápido de vida, o sea, que el mensaje llegue rápido a la otra persona y que produzca ese cambio de vida, ese cambio de mentalidad, lo que se llama la metanoia. Entonces no es un mal sacerdote. Un sacerdote, obviamente hay muchos sacerdotes muy buenos que enseñan teología, que se dedican a la enseñanza teológica, pero si no lo hacen, no están faltando a su ministerio, no están siendo malos sacerdotes porque no enseñen teología. ¿Sí? Cuando se estudia en profundidad el misterio de la fe por medio de la investigación teológica, no hay diferencia alguna entre el modo que lo hace un clérigo y un laico. O sea, lo que está diciendo es, bueno, un clérigo, un sacerdote, que decide dedicarse a enseñar teología, a estudiar primero teología, a enseñar teología de una manera más perfeccionada, y un laico, no hay diferencia alguna. Tienen que recibir la misma formación. Un laico y un clérigo que quieran, digamos, perfeccionarse en la teología para enseñarla, tienen que recibir la misma formación, porque del mismo modo los dos la van a enseñar en un futuro. ¿Sí? O sea, cuando hablamos propiamente de teología, no estamos, ya acá no estamos teniendo en cuenta ni la catequesis ni el querigma, eso no estamos teniendo en cuenta eso, que también puede ser un laico de enseñar catequesis, sino acá estamos diciendo el caso particular de cuando se enseña teología propiamente, ¿sí? Básicamente la teología de manera sistemática, ¿sí? Dicho de otra manera, cuando el laico ejerce su misión profética a través del magisterio teológico, lo hace con la misma jerarquía que el clérigo, es decir, en virtud de su bautismo y de un don especial del Espíritu Santo para enseñar la sana doctrina. ¿Sí? Esto es muy importante, digamos. Porque en virtud, o sea, ya desde el bautismo, todo fiel cristiano está llamado a enseñar la sana, eso es lo que está diciendo, a enseñar la sana doctrina ya desde el bautismo. ¿Sí? Lo que hace el estudio teológico es perfeccionar ese llamado que ya tiene todo cristiano desde el mismo momento de su bautismo. Y por un don especial, ese es el carisma, el don especial es el carisma del Espíritu. Y obviamente no todos los fieles cristianos tienen el carisma de enseñar, o sea, el don, porque ese es un don que el Espíritu Santo le regala a quien quiere de manera gratuita. ¿Sí? Entonces, por eso es que obviamente no todo el pueblo de Dios se dedica a enseñar la teología de manera sistemática. ¿Sí? Porque no todos tenemos, claro, no todos tenemos los mismos dones. El Espíritu Santo nos regala dones distintos a cada uno y como Él quiere. ¿Sí? Entonces, para educar en la fe bastará con que el laico y el clérigo reciban la misma y sólida formación. ¿Sí? También el concilio invita a que toda la iglesia descubra con espíritu de fe los distintos carismas que vayan surgiendo entre los laicos, aceptándolos con alegría e impulsando su crecimiento con diligencia. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo es que hay que promover, ¿sí? Promover cuando se ve que una persona tiene el carisma de enseñar, un fiel laico, y hay que promoverlo, ¿cómo? Y bueno, fundando, digamos, facultades de teología, escuelas de teología, todo lo que tiene que ver con la educación teológica. Entonces hay que fomentar eso, ¿sí? Cuando se ve ese espíritu, que ese laico tiene ese carisma, que ha sido un regalo del Espíritu Santo, bueno, promover, ¿sí? Promover, digamos, mediante la fundación de escuelas, facultades teológicas, ¿sí? Para que ese carisma, ese don crezca y dé sus frutos de santidad, obviamente. Finalmente, el laico docente o investigador dará a la teología un aporte original e imprescindible. Esta contribución singular del laico estará fundamentada en que cuando enseña o investiga lo hace desde la perspectiva de un mensaje salvífico que se encarna en el mundo. ¿Sí? Entonces, volvemos, los laicos estamos insertos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, estamos insertos en el mundo y vivimos las realidades humanas, ¿sí? Podemos decir realidades humanas, pero no las realidades mundanizadas, porque las realidades mundanizadas son las realidades que se han hecho, las realidades de pecado, ¿sí? Las realidades humanas que el pecado está muy metida en esa realidad humana, entonces no participamos nosotros del mundo mundanizado, de las realidades humanas mundanizadas envueltas en pecado, sino de las realidades humanas, ¿sí? En la cual el cristiano tiene que dar su aporte, ¿sí?
dando a conocer el mensaje salvífico. O sea, hay una diferencia ahí, saber diferenciar ahí. Esto es decir, ya que la realidad del mundo tiene un valor inherente, es un valor propio, ¿sí? Querido por el mismo Dios, entonces deben ser asumidas por el Evangelio y dirigidas hacia Cristo, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué dice un valor inherente querido? Porque el mismo Cristo se ha encarnado y ha tomado, o sea, el mismo Dios ha tomado una naturaleza humana, quiso compartir todo con nosotros menos el pecado, ¿sí? Jesucristo hizo todo lo que vivió una vida como cualquiera de nosotros, pero menos en el pecado, ¿sí? Se asemejó a todo en nosotros, pero menos en el pecado, ¿sí? Por eso le digo, el pecado es una realidad humana profanada, mundanizada, no es la realidad humana como se la tiene que entender, digamos. Los laicos al estar insertos en el mundo pueden observar mejor los problemas que el mundo contemporáneo presenta y buscar mejores soluciones dando respuesta siempre a lo que se enseña. Desde lo que enseña la doctrina cristiana. En este sentido, los laicos muchas veces pueden ser más creativos y entusiastas a la hora de proponer soluciones nuevas para que la palabra de Dios se siga propagando por el mundo, ¿sí? Concluyendo, cuando la iglesia recién nacía no había una distinción entre los laicos y los clérigos. Al momento de teologizar el misterio revelado, todo el pueblo de Dios de alguna u otra manera se dedicaba a meditar y profundizar el misterio de Dios. Eso es lo primero que hemos visto. A su vez, el Concilio Vaticano II, ya en nuestra época contemporánea, en nuestro tiempo contemporáneo, ha dejado bien en claro que los laicos están llamados a profetizar dando testimonio de su propia vida cristiana y a través de la enseñanza sistemáticas de las verdades de fe. Por su parte, los laicos que quieran enseñar la ciencia de la fe deberán recibir una sólida formación teológica que les permita penetrar en todas las realidades humanas, ¿sí? Por eso que tienen que tener una sólida formación, porque van a dar respuesta de su fe en un mundo muy secularizado, muy mundanizado, ¿sí? Muy problemático para la fe cristiana. Por eso que tienen que tener una sólida formación la persona, el laico que quiera enseñar teología, ¿sí? Es muy necesario en los tiempos que corran que puedan recibir una educación sólida, ¿sí? En las verdades de fe, ¿sí? Una formación teológica sólida. Finalmente, el laico, cuando enseña teología, debe manifestar que no solo enseña una doctrina, sino sobre todo a una persona, es decir, a Jesucristo mismo, que es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, por eso ese es el punto. Uno, cuando enseña, debe manifestar que no solo enseña, sino ser portador de Cristo, dar a conocer, porque todo ha sido hecho por y para Él, ¿sí? Es el estudio de Dios hecho hombre, ¿sí? Jesucristo. Y bueno, concluyendo, una cita de Clemente de Alejandría dice: nuestro pedagogo se llama Jesús, nuestro pedagogo es el Santo de Dios, Jesús, el logo que guía a toda la humanidad, Dios mismo que ama a los hombres, es nuestro pedagogo. Jesús, nuestro pedagogo, nos ha diseñado el modelo de la verdadera vida y ha educado al hombre en Cristo, según palabra de Clemente de Alejandría, ¿sí? Bien, con eso hemos concluido, ¿sí?, el encuentro de formación de hoy, ¿sí? Si tienen alguna duda puntual, algo que quieran preguntar así cortito, es bienvenido. Algo así muy, muy puntual. O quieren comentar algo así chiquito también, o si no tienen ninguna pregunta pero quieren hacer algún aporte, comentar algo. Profe. Sí, sí, Lucas. Sí, bueno, brevemente quería agradecer la formación. Bueno, si bien entré un poquito tarde, pero pareció bastante, digamos, concisa, ¿no? Al punto, digamos, en el cual se quería exponer. Me parece que lo que tenemos que hacer, como siempre usted nos dice, es basar toda la formación, digamos, ¿no? La educación, ¿no? Incluso cuando nosotros nos toca dar testimonio, en que sea cristocéntrica, ¿no? Exactamente. Y de esa manera vamos a estar haciendo de alguna forma pedagogía, ¿no? Como usted nos comentaba, digamos, ¿no? Y por eso es muy importante estar bien informado y saber bien diferenciar, ¿no? La verdad de fe, que por ahí muchas veces están
como muy transgiversada, el mundo, digamos, no secularizado de hoy. Así que bueno, quería Exactamente. agradecer a eso. Ahí está. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Sí, todo hay que hacerlo desde y para Cristo, ¿sí? Toda nuestra existencia tiene sentido solamente en Cristo y la realidad educativa también, obviamente, incluye este principio, ¿sí? Que todo es para y por Cristo, ¿sí? Bueno, entonces vamos concluyendo, ¿sí? Ahí termina, ya son las 9:30, ¿sí? Bueno, que estén muy bien, muchas gracias por estar, muchas bendiciones, ¿sí? Bueno, espero que nos podamos encontrar en alguna otra formación. Sí, siguen abiertas las inscripciones para todos los cursos, o sea, para el curso de Mariología, de formación para catequista, el encuentro de formación tercero que es sobre la Eucaristía, fermento de inmortalidad, ¿sí? Así que bueno, espero que nos podamos encontrar, espero que le haya gustado. Así que bueno, muchas bendiciones, que estén muy bien.